presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a entrevistar a un personajazo que a nosotros nos encanta. Siempre llega e ilumina el set y a todos los que trabajamos en Anunciación TV, porque Dios le ha dado el don del conocimiento, de la sabiduría, de entender la palabra de Dios, y ahora nos va a compartir pues la importancia de los libros sagrados del judaísmo, cómo leerlos, cuáles son y cómo leerlos y cómo vivirlos, cómo aplicarlos, cómo recibir el mensaje de Dios pues a título personal y comunitario. Es Enrique Shmelnik Lubinsky, director del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, Tere, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Es un gusto siempre estar contigo, gracias. Gracias. Pues platícanos, los libros sagrados del judaísmo y cómo leerlos. Mira, perdón. Para empezar a hablar sobre los libros sagrados del judaísmo, tendría que empezar aclarando una idea que priva en general en el mundo acerca de que la Biblia judía es exactamente la misma, por ejemplo, que se lee dentro del cristianismo. Y en realidad la Biblia judía está conformada por lo que en el cristianismo en términos generales se conoce como el Antiguo Testamento. Que ustedes le llaman Torah, ¿verdad? Tanaj. Tanaj. Exactamente, a eso voy a... Exactamente, yo creo que ese es el punto central de esto. El Antiguo Testamento en el judaísmo es el Tanaj, y Tanaj son las tres letras que conforman tres palabras que son Torah, Nevi'im y Ktuvim. Es decir, que la Torah escrita propiamente son los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando nosotros hablamos del libro sagrado por excelencia dentro del judaísmo, nos referimos a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Que cuáles son? ¿Génesis? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que en hebreo serían Bereishit, Shmot, Baikra, Bamidbar y Dvarim. Esos son los nombres en hebreo, son exactamente esos libros, esos 5 primeros libros. Una persona que quisiera adentrarse de pronto en el libro más sagrado desde la perspectiva literaria, es decir, el libro escrito dentro del judaísmo, simplemente tendría que recurrir a una Biblia, abrir los 5 primeros libros y el Pentateuco, como se conoce frecuentemente, esa es la Torah. Y ahí nosotros vamos a encontrar el sueño de Dios, plasmado en un lenguaje ultrapedagógico lleno de alegorías, metáforas, figuras, imágenes, pero porque nos está diciendo algo, ¿no? Así es, está de hecho, sentando las bases de la vida humana. Correcto. Son 5 libros que nosotros consideramos que fueron dictados por el Creador al profeta Moisés, el máximo profeta en la tradición judía. Es decir, esa es la letra de Dios para nosotros, para la creencia judía. Judeocristiana, dilo, porque claro, también para nosotros. Por supuesto. Quiere decir que el resto de los libros tienen un nivel de santidad menor al de estos 5 primeros libros, porque esos son, como ya decía, dictados directamente por el Creador, de acuerdo con la tradición. El Pentateuco, como ya decía, comentabas hace un momento antes de entrar, no es un libro de historia. A menudo se le estudia como un libro de historia. Hay, por ejemplo, algunas perspectivas que intentan debatir la creación en relación con lo que sabemos hoy desde la perspectiva científica, pero no es un libro que fue escrito para darnos conocimientos históricos, son libros normativos. Por ejemplo, uno de los grandes pensadores dentro del judaísmo, que es el rabino Nachmanides, conocido como Nachmanides, y decía justamente que el tema de la creación no está escrito en el Génesis para que nosotros sepamos cómo fue creado el universo. Es decir, no se trata de un libro que nos intenta dar desde la perspectiva científica el secreto de la creación del universo. Es simplemente para que sepamos que hay alguien que lo creó. Es decir, está ahí en el libro de Génesis la creación para que nosotros asumamos que hay un creador y que interviene en este universo que fue creación suya. Y que creó por amor, que también es importante. Por supuesto. Entonces se vuelve normativo, se vuelve un libro normativo. Hay que aproximarse al libro desde esta perspectiva como un libro que va a formar el criterio de las personas para que puedan tomar decisiones en su vida, y no como un libro que va a dar cuenta paso a paso de cómo fue creado el universo o de la historia del pueblo, etcétera. No es un libro histórico, es un libro más bien vivencial y un libro normativo. Los 5 libros del Pentateuco. Y entonces, ¿cómo hay que leerlo? Imagínate a alguien que dice, bueno, está bien, porque me lo dice Enrique Shmelnik, voy a tomar la Biblia y a leer los primeros 5 libros.
¿qué le aconsejarías a quien se decide al fin abrir el libro sagrado? Bueno, me puedo referir, por supuesto, a la perspectiva judía. Yo aprecio mucho cuando se analiza también el texto de una perspectiva académica. Me parece válido, me parece muy interesante, me parece que hay extraordinarios trabajos que versan acerca del Pentateuco desde una perspectiva académica. Desde la perspectiva judía es un libro que tiene que leerse y releerse. Un poco más adelante, si me permites, puedo entrar en los niveles de lectura que tiene el texto para que veamos efectivamente que no es un libro que simplemente se lee como se lee una novela, por ejemplo. Pero estos 5 libros que son el Pentateuco forman una de las partes del Tanaj, que es, como ya decíamos, la Biblia judía, que en términos generales es como el Antiguo Testamento. Y digo en términos generales porque existen libros dentro del Antiguo Testamento del cristianismo que no figuran en la Biblia judía. Son pocos en realidad. Me parece por ahí que tienen el libro de Tobías, que está en el Antiguo Testamento, el libro de los Macabeos. No forman parte de la Biblia judía. Pero en términos generales, prácticamente es el Antiguo Testamento. Es decir, ¿Y Tobías y los Macabeos ustedes los considerarían como qué? No son libros bíblicos, aunque el libro de los Macabeos hay quienes sí lo estudian, pero no fueron los rabinos que determinaron en su momento qué libros incorporarían al Tanaj, a la Biblia judía, no incorporaron el libro de los Macabeos, por ejemplo. Entonces, ¿Los toman como libros sagrados que se leen por separado o no son sagrados? Hay quienes los toman como libros sagrados, hay quienes no los toman así, pero no forman parte de la Biblia. En realidad no se estudian, no se leen, por ejemplo, fragmentos de estos libros en la sinagoga, aunque ocasionalmente sí encontramos citas, por ejemplo, del libro de los Macabeos. Las otras 2 partes que conforman la Biblia, además del Pentateuco, son, como ya decíamos, la Torá, Neviim, que significa profetas, que comienza con el libro siguiente al Deuteronomio, que es el libro de Josué, y abarca Josué, Jueces, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de Reyes, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, Miqueas, Ageo, Haggai en hebreo, el libro de Joel, etc. Oseas, por supuesto. Y finalmente están los escritos. Ketuvim es la tercera parte de la Biblia judía, que en Ketuvim encontramos los Salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés, el libro de Esther, el libro de Job. Esa es la sección que corresponde al libro de Ruth, que corresponde a la parte de escritos, Ketuvim. Entonces, Tanaj significa, vuelvo a decir, Torah, que son los primeros 5 libros, Neviim, los profetas, que son los que continúan, y Ketuvim, los escritos. Y eso es básicamente la Biblia judía. Parece como que ahí termina en realidad, pero los libros sagrados dentro del judaísmo son bastante más que eso. De acuerdo con la tradición judía, cuando Dios le dictó el Pentateuco a Moisés, junto con el dictado del texto escrito, le dio una serie de enseñanzas que conforman la Torah oral. Por eso cuando nosotros nos referimos a la Torá, por supuesto la parte escrita es la del Pentateuco, pero nos referimos a una esfera bastante más amplia que lo que encontramos en estos 5 primeros libros. La Torá oral fue enseñada a Moisés y Moisés a su vez se la enseñó a los sabios del pueblo y ha sido transmitida en forma oral a través de las generaciones. ¿Eso es el Talmud? Exactamente, es a donde vamos a llegar ahora. Antes de que existiera el Talmud era transmitida exclusivamente en forma oral, de generación en generación. Hay un precepto en la creencia judía de que lo que fue dictado para ser escrito debe permanecer escrito. Por eso no se recitan de memoria pasajes que están escritos en el Pentateuco, y lo que fue transmitido en forma oral no debe escribirse. Entonces no se escribía, se enseñaba en forma oral. Lo que le da la Torá oral a la tradición judaica es vida al libro del Pentateuco. Pensemos, si solamente tuviéramos el libro escrito, estos 5 libros en algún momento tendrían que convertirse en letra muerta, es decir, ya fue dicho, así está escrito y eso es todo. Mientras que la Torá oral lo que hace es mantener viva la tradición, la discusión acerca de cada palabra, pero me quedaría corto, de cada letra, de cada signo que aparece en el Pentateuco hay amplias discusiones. Entonces, la Torá oral le da vida en realidad a la Torá escrita. Debo decir también que históricamente han existido grupos que no han aceptado la Torá oral, que consideran que lo que está escrito es lo que es. Son grupos que no han prevalecido dentro del judaísmo. El judaísmo que practicamos actualmente es un judaísmo que reconoce la misma importancia, le considera tan significativa la Torá escrita como la Torá oral. Es el judaísmo fariseo, básicamente. Hubo otros grupos, los grupos, por ejemplo, los saduceos en su momento, los caraítas,
grupos que no aceptaban la tradición oral, pero en realidad el judaísmo contemporáneo es un judaísmo que considera tan significativo uno como el otro. ¿Y el Talmud desde cuándo sí se imprimió? Bien, cuando los judíos salen a la diáspora, existe el riesgo de que se pierda la tradición oral. Ya no es tan sencillo, ya no están en un solo territorio, hay judíos ya en otras regiones, y entonces se toma la decisión de llevar de escribir las enseñanzas de la Torah oral, pero lo hacen de una forma que no pierda su oralidad. ¿Cómo se pueden escribir enseñanzas orales para que no la pierdan? A través de preguntas y de discusiones. De manera que el Talmud es un libro, en realidad, de discusiones rabínicas. Cuando una persona abre el Talmud, lo que encuentra en términos generales es la posición de un rabino enfrentado con la posición de otro o de otros, y al final una conclusión acerca de cuál es la decisión que se quedó en ese momento. También humaniza de alguna manera la Torah. Hay un punto donde la Torah viene de arriba, del Creador hacia abajo, pero la Torah se vuelve humana, y cuando se toma una decisión aquí en este mundo acerca de lo que significa la letra del Pentateuco, esa es la opinión que se queda. ¡Qué belleza! Se me hace hermosísimo. Entonces, ¿tú recomendarías que también los cristianos leyéramos el Talmud? Yo creo que el Talmud es un libro interesantísimo. Déjame comentarte que hubo una política que se tomó hace algunos años, no tantos años, en Corea del Sur, para que en las escuelas secundarias se estudiara el Talmud, porque se considera la base no solo de la sabiduría judía, sino en buena medida del conocimiento judío-cristiano. Yo creo que en verdad así es. Es decir, y hay mucho de mayéutica, mucho de filosofía. Mucho de mayéutica, ¿no? Efectivamente, de preguntas y respuestas, etcétera. Se va enseñando a través de las preguntas, uno va entendiendo también las condiciones de la época a través de ello. Ahora, está conformado de una manera muy singular y el Talmud. Aprender a pensar. Sí. Y a escuchar a Dios, a entenderlo y a dialogar con Él. Claro. O sea, parece además como si fuera simplemente un libro que explica a los otros 5, pero de estos 5 libros del Pentateuco vienen 6 tratados completos que son la Mishnah, que es la primera parte del Talmud, y la Mishnah, que tiene todavía muy complejas las enseñanzas, tiene a su vez un comentario mucho más amplio, de bastantes más tomos, que conforman ya la totalidad del Talmud, de los 63 tratados del Talmud, que es la Gemara. La Mishnah está escrita en hebreo, la Gemara está en arameo, aunque hoy en día se estudia también en hebreo. Son la Mishnah y la Gemara, el conjunto de estas dos obras, las que conforman el Talmud. Es importante decir, conforme uno se acerca históricamente a la entrega de la Torah, el nivel de los sabios es superior, se considera superior a los posteriores, es decir, vamos perdiendo un poco de esa sabiduría. Entonces, quienes escribieron la Mishnah fueron anteriores a los que escribieron la Gemara, obviamente que es comentario sobre la Mishnah. Los que escribieron la Mishnah fueron los Tanaitas, que tienen un nivel superior en su época, mientras que los que redactan la Gemara son los Amoraitas, que tienen un nivel inferior. No puede de alguna manera contradecir un Amoraita a un Tanaíta, de la misma manera que el Talmud en su totalidad no puede ir de ninguna manera en contra de lo que dice la letra escrita dentro del Pentateuco. Así se va elaborando. Maravilla. Y aunque vamos a un corte. Perdón, claro, vamos asimilando lo que nos ha dicho y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV. Enrique Shmelnik, ¿en qué nos quedamos? Pues estamos hablando acerca del Talmud, de esta conformación de Mishnah y Gemara. Hablábamos de los tratados de la Mishnah que son más complejos. Para darte una idea cuáles son los tratados, cuáles son los temas que trata el Talmud, son temas en general muy cotidianos. El primer tratado, por ejemplo, se llama Semillas y habla sobre toda la cuestión de la agricultura, que era la actividad primordial que se desarrollaba, todas las reglas sobre la agricultura. Hay otro tratado sobre festividades. Hay otro tratado que se llama Mujeres, que trata sobre los temas de matrimonio, de divorcio, las leyes de familia. Otro que se llama Daños, que este tratado habla sobre todas las leyes civiles y penales. Realmente es un tratado, es un código legal, es toda una constitución esto del Talmud. También está otro sobre aspectos de santidad y otro tratado sobre la pureza, que también es todo un tema. Pero dan cursos de esto. Hay cursos, por supuesto, en general se toman dentro de la comunidad y hay cursos incluso para aprender el método de estudio, no directamente el texto, sino simplemente para aprender el método de estudio, porque se vuelve realmente complicado. Son textos que analizan muy a fondo cada aspecto de la Torá y que entran a través de diversos lenguajes de los que podemos hablar un poco más adelante en toda la enseñanza de la tradición judaica. Bueno, tú que los has estudiado de estos 6 libros, ¿nos podrías dar una clave, por lo menos como si estuvieras piscando de cada uno? Me llama la atención el tema de mujer y familia, por ejemplo. Mujer y familia. ¿Qué valor rescatas de ahí? El tema de la agricultura, el tema de lo cívico y legal, el tema de cada uno de esos. Regálanos un precepto. Bueno, los preceptos son básicamente los que aparecen dentro del Pentateuco, pero ahí son analizados. Por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con el divorcio intentan, por ejemplo, ver las condiciones en las que el divorcio se va a dar, sobre todo en beneficio de la mujer. Estamos hablando sobre todo de una época en que la mujer no puede o no tiene las condiciones con mucha facilidad para velar por su familia y simultáneamente desempeñar algún trabajo, ganarse la vida. Entonces, de alguna manera, las leyes tanto de matrimonio como de divorcio están ligadas justamente a proveer seguridad a la mujer y a los hijos. Por ejemplo, ese es un tema interesante. En el matrimonio el hombre adquiere ciertos compromisos que son fundamentalmente temas como la seguridad económica, efectivamente, el sustento, la vestimenta. También uno de los compromisos que adquiere el hombre dentro del matrimonio es con relación a la sexualidad. La sexualidad en el judaísmo, un tema interesante que se puede extraer justamente de todas estas explicaciones. La sexualidad en el judaísmo es un derecho de la mujer y una obligación del hombre, así habría que definirlo exactamente, porque el hecho de que un hombre, por ejemplo, no tuviera satisfacción sexual en su vida con su pareja, que ese es el primer precepto de la sexualidad, no la procreación, sino la satisfacción sexual de la pareja. Si el hombre no la obtiene, la mujer está faltando a un precepto con relación al matrimonio. Pero si es la mujer la que no lo tiene, se está faltando tanto al precepto en el matrimonio como a un precepto con el Creador, por ejemplo. Y esas son leyes que están relativas al matrimonio. Mira, qué interesante. Es la primera vez que escucho que el placer sexual de la esposa es un derecho que el hombre tiene que validar. Es una obligación del hombre y un derecho de la mujer. Es más, insisto, la sexualidad es un derecho de la mujer y una obligación del hombre, lo que quiere decir también que si la mujer no desea en algún momento tener la relación íntima, incluso el hecho de que el hombre la convenza
ofensa, se puede considerar un cierto nivel de ultraje. Mientras que si la mujer es la que desea tener la relación, el hombre no puede negarse. El hombre no puede decir, me duele la cabeza. Así, a ese nivel. Qué lindo, eso sí. me encanta. Sí, la sexualidad en el judaísmo muchísimo la sensibilidad de la mujer, porque la mujer, su sexualidad está íntimamente ligada a la afectividad, a la emotividad, al cariño, al amor, ¿no? Claro. Entonces, si ella pide ese cariño a través de una relación sexual, el hombre tiene que dárselo porque está obligado a amar a su mujer. Así es, exactamente. Qué bello. Por ejemplo, sería un ejemplo. Así todos los preceptos son analizados de esta manera en el Talmud, que como decimos es el compendio de la Torah oral que le da vida finalmente al Pentateuco. Y así se estudia constantemente dentro del judaísmo. Ahora hay diversos lenguajes a través de los cuales lo hace. Por ejemplo, la Gadá, que son las leyendas, el Midrash, que son los relatos alegóricos, la halajá, que es el lenguaje de la ley. El tema fundamental es que cuando uno entra en el Pentateuco, voy a regresar al texto escrito, porque esto me parece interesante. Hay diversas formas de estudiar el texto escrito y hay que seguir un cierto orden. Hay un concepto en el judaísmo que se llama el pardés. Entrar al pardés es como entrar... es como haber abarcado todos los niveles de lectura de la Torah. Muy pocos en realidad lo hacen, prácticamente nadie lo consigue, pero es justamente para explicar la amplia profundidad que tiene el texto. Son 4 niveles de lectura del texto. El primero es pshat, que es la lectura literal. Es la que en general hacemos del texto. Una persona abre el texto y encuentra que el universo se creó en 6 días, que en el 7º día Dios descansó, que hubo un diluvio en la época de Noé, que Dios abrió el Mar Rojo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Es el texto literal tal como lo conocemos. El segundo nivel se llama remes. Remes son las insinuaciones. Es decir, detrás de esta salida del pueblo de Israel de Egipto está, por supuesto, un tema como la libertad, como la justicia social. Detrás del diluvio también podemos descubrir algunos elementos que nos permiten ir insinuando las enseñanzas del Pentateuco. Estos 2 primeros niveles de lectura se consideran de alguna manera como la envoltura de la Torá. No solamente porque son los más superfluos, los más externos, pero además están, de acuerdo con la tradición judía, están ahí para ocultar más de lo que revelan. Esto es interesante porque hay amplias discusiones sobre el texto literal, cuando en realidad para la tradición judía eso significa un poco espantar a aquellos que solamente se quieren quedar con la historia de la creación de 6 días y del diluvio y no analizar más allá. Cuando uno quiere quedarse a ese nivel, bueno, para eso funcionó, ocultó más de lo que revela y de alguna manera ahuyenta a aquellos que no quieran entrar ya en las interpretaciones, que no tengan interés y que quieran probablemente invertir toda su vida discutiendo año con año lo mismo y quedarse a un nivel superficial. Insisto, son niveles que ocultan más de lo que revelan. Ese punto me parece importante porque quiere decir que la parte literal nos está ocultando en realidad la grandeza de la Torah. Pero además, nos está invitando, está convocando, está abriendo el apetito, está invitando a que te metas más a fondo. Para el que tenga la sensibilidad de entenderlo, sin ninguna duda. Para el que tenga esa sensibilidad de sentirse convocado por el texto, indudablemente, y es lo que lo invita a entrar justamente en la grandeza ya del texto. Y estos 2 niveles tienen otra característica, son niveles pasivos de lectura. Quiere decir que recibimos del texto solamente lo que el texto nos quiere dar, ¿no? El texto dice esto, me da lo que quiere y puedo o no tomarlo. Los siguientes 2 niveles se consideran niveles activos de lectura, porque ya depende del lector, ya no depende del texto. Es lo que uno puede arrancarle al texto y justamente es toda esa enseñanza. El tercer nivel se llama drash. Yo personalmente soy de la idea, estoy seguro que muchos comparten esta idea, que ahí es donde se encuentra la verdadera grandeza del Pentateuco. Drash, todo lo que hemos estado hablando de Talmud, todo lo que hemos hablado de Mishnah, de Gemara, de las enseñanzas, de las discusiones, eso está en el Drash, está a nivel del Drash. Drash viene de un verbo en hebreo que se llama lidrosh, que significa exigencia, exigir en infinitivo, y significa que uno le exige al texto, exprime el texto de alguna manera y le va extrayendo de él todas estas explicaciones en estos diferentes lenguajes, en las leyendas, en los relatos alegóricos, a través de las leyes que se van discutiendo por medio de los rabinos, en fin, todo eso es el drash. Ahí está. Entonces lo que hacen los teólogos, ¿no? Sí. Es una hermenéutica de lo que está diciendo la palabra de Dios. Sí, diría más exactamente una exégesis del texto, exactamente. Sí, digo,
con los términos contemporáneos podríamos decir que hay una forma de hermenéutica, pero bueno, en realidad es un exégesis, efectivamente, hay una constante interpretación del texto. Esto es el nivel de drash. Yo a veces me gusta compararlo con un banquete, digamos. Uno llega y toma a veces una entrada muy pequeña, que sería como el nivel literal, que es el de Pshat. Después tomamos a lo mejor una sopa, que ya es pues algo más sustancioso, efectivamente, y ese sería el nivel remes de las insinuaciones. Pero el plato fuerte, indudablemente el plato fuerte está a nivel de drash. Este es el nivel al que me parece permanece la discusión, permanece la tradición judía creciendo o cuando menos enriqueciendo la enseñanza. Y el último nivel sería el postre. La verdad es el postre. Muchos quieren entrar directamente por el cuarto nivel. El cuarto nivel se llama Sod, significa secreto, y es el nivel de la Kabbalah. Es el último nivel de lectura dentro del judaísmo. Algunos consideran que está prohibido el estudio de la Kabbalah o si se puede entrar directamente. Diría más que prohibido, en realidad es incomprensible. A cualquiera que se haya acercado propiamente al texto más importante de la Kabbalah, que es el Zohar, se dará cuenta que es un texto muy difícil de comprender, pero es difícil de comprender porque no avanzamos por los otros niveles. Se lo saltaron. Claro. Digo, a veces y entonces es como casi entrar, es adivinación. Cuando claro, entran de esa manera, la Kabbalah es como estar adivinando. Más bien diría que es incomprensión, porque no hay mucha adivinación, la parte mística del judaísmo se comprende solamente después del proceso de los otros 3 niveles. Diría que es como entrar, he dado alguna vez este ejemplo, es como entrar al laboratorio de un científico extraordinario, un químico, que nos enseña el experimento más maravilloso con el que va a obtener probablemente el premio Nobel, y es una maravilla, y nosotros lo que vemos son envases de colores, porque no conocemos ni siquiera la tabla periódica. Entonces, por más que sea de una grandeza tal como es la Kabbalah, para nosotros es incomprensible, es algo que no tiene mucho sentido cuando no conocemos los otros niveles. Básicamente se necesita un cierto conocimiento para valorar la grandeza de la Kabbalah. Hay algunas enseñanzas generales que se pueden discutir de la Kabbalah, supongo como todos los textos, hay quienes entran directamente por el terreno de la Kabbalah. Yo lo encuentro... es como quedarse otra vez en la primera capa. Es como quedarse en la primera capa porque no hay forma de comprender, digamos... O aquilatar, o saborear aquello. Que entonces, y es precioso, indudablemente, la Kabbalah en realidad es un lenguaje, es uno de los tipos de lenguaje, así como el lenguaje que hablamos de la ley, el lenguaje de la halajá, el lenguaje del midrash, de los relatos, el lenguaje de la hadá, de las leyendas. Este es otro lenguaje del mismo texto, es el mismo texto, es la misma Torah, pero con diferentes niveles de lectura. Y este nivel de lectura tiene tiene un lenguaje particular que se llama Kabbalah. ¡Qué bonito! Entonces, antes de tomar un curso de Kabbalah, conviene hacer una lectura mucho más a fondo de la Biblia, porque de otro modo, todos los preceptos de la Kabbalah van a ser recibidos por el aprendiz, digamos, como preceptos que a lo mejor no llegan a tocar su corazón ni a provocar un cambio de vida, con conocimiento de causa, con una relación íntima con Dios. De hecho, es interesante que usas justamente el término de recibir, porque eso es justamente lo que significa la Kabbalah, es recepción. Pero para recibir esa enseñanza justamente hay que tener como la preparación anterior. Incluso más que de una lectura, diría, son estudio de algunos años, requiere algunos años de estudio para poder entrar ya en los secretos de la Kabbalah. Que son secretos, insisto, que se pueden valorar solamente en la medida en que uno conoce lo anterior, que uno entiende ya las discusiones anteriores. Por eso quiero ser muy puntual en este aspecto. Me parece que el plato fuerte es drash. Ahí es donde está la discusión, ahí es donde está la exigencia, ahí está la filosofía del judaísmo. Y ahí está Dios con los hombres hablando del tema, ¿no? Totalmente. Qué lindo. Ahora, dime, ¿los cuentos hasídicos forman parte también de todo este grupo enorme como las leyendas? Vamos a un corte y volvemos. Que a mí me encantan los cuentos hasídicos. Regresamos.
Continuamos en Anunciación TV. Enrique, es hermosísimo lo que dices. De los cuentos rabínicos forman parte de todas las posibles lecturas para ese momento tercero de mayor penetración en la palabra de Dios. Como ya comentábamos, el nivel, digamos, de santidad conforme se acerca a la entrega de la Torah es mayor y conforme se aleja es menor. Es decir, conforme va avanzando la historia de la humanidad, se vuelve de alguna manera menor el nivel de santidad. Se siguen escribiendo libros de interpretación hasta el día de hoy constantemente. Hay grandes pensadores, grandes rabinos. El caso particular de los libros hasídicos, de los cuentos hasídicos, vale la pena explicarlo porque creo que fueron una revolución, además de que el movimiento fue revolucionario en su momento, pero también estos cuentos revolucionaron a la sociedad judía de la época en Europa del Este, más que el pensamiento judío propiamente. ¿Por qué? Porque cuando aparece el movimiento hasídico, lo que nos encontramos es una sociedad judía donde el estudio está en manos fundamentalmente de los mitnagdim, de los racionalistas. O sea, además, a mí digamos que me agrada mucho. Claro, todo como el pensamiento filósofo, por supuesto. De los racionalistas, encabezados, digamos, el máximo líder que se puede mencionar de los racionalistas es el Gaón de Vilna. De hecho, toda la tradición viene fundamentalmente de Lituania, es el judaísmo lituano, mientras que en Polonia y en Rusia más adelante se empieza a gestar este movimiento revolucionario de los Hasidim. Hasidim viene de la palabra Hesed, que es misericordia, serían los misericordiosos, que lo que hacen es tomar todo este conocimiento y decir hay que bajárselo a la gente. La gente tiene también derecho de entender, todo el pueblo judío, no solamente los grandes rabinos en sus escuelas pueden estar encerrados abordando este conocimiento. ¿Y cómo le llevo yo este conocimiento a la gente? A través de cuentos. Los famosos cuentos hasídicos en realidad son un intento, y además un intento benéfico, un intento victorioso por llevar justamente el conocimiento al pueblo de la época. Entonces, y se hicieron, bueno, evidentemente se hicieron parte de la tradición judía. Sí constituyen, por supuesto, parte de estas interpretaciones. No se les considera ningún nivel de santidad, pero es la misma enseñanza, solamente llevada a la gente, al pueblo judío, al pueblo que no tenía acceso a los libros, quizá a estas enseñanzas, a estos colegios, les está llevando este mismo conocimiento. Los niños en el Bar Mishpah, sí. ¿Hasta qué grado de conocimiento llegan de la Biblia? La verdad es que sería difícil responder, es decir, depende del nivel de religiosidad de los padres y del colegio al que vaya. Hoy en día el Bar Mitzvah, por lo menos, por ejemplo, en ámbitos como el que yo me muevo, que es un judaísmo, pues en cierta forma secularizado, los jóvenes pueden estudiar simplemente la parte que les corresponde, aprenden obviamente del rezo, suben a rezar, pero no tienen necesidad, no en todos los casos, de tener un amplio conocimiento. En los ámbitos más ortodoxos, sí, evidentemente, los niños van aprendiendo desde muy pequeños, no solamente los rezos, pero también los conocimientos, se les va enseñando. Depende, como en todas las religiones, del nivel de ortodoxia, del nivel de observancia que haya. ¿Y el hebreo sí lo tienen que conocer todos los niños? Pues en realidad los colegios judíos enseñan hebreo y muy pocos terminan hablándolo, es una ¡Qué curiosidad! barbaridad! Porque está lleno de contenido, cada palabra en hebreo es toda una cátedra, un tratado respecto de algún tema. O sea, el solo vocablo ya es toda una enseñanza. Entonces, si no se habla el hebreo, se pierde muchísimo de la cultura. Así es. No hay que olvidar que en la creencia, en la obra veterotestamentaria, en el Antiguo Testamento, nos encontramos justamente con que la creación del universo fue a través de la palabra. Ese es el nivel de la palabra. Por eso, además, hay tantos aspectos, tantos preceptos dentro del judaísmo de cuidar lo que uno dice, porque es realmente destructivo. Hay incluso ideas de que hablar mal de una persona, o hablar incluso bien o mal de otra persona, que no está, es casi como matarlo, así se considera de grave dentro del judaísmo. Bueno, el Papa Francisco lo ha dicho también, sí. Dice que hablar de los demás es ser terrorista. Hay amplios tratados en el judaísmo sobre el tema de cuidar la palabra. Y yo creo que eso tiene que ver con el hebreo, con el valor justamente, no solo la palabra es importante, el idioma también lo es, el lenguaje lo es. En el caso del judaísmo, el idioma se considera, el hebreo se considera un idioma santo, a tal nivel que aunque es el idioma oficial hoy en día del Estado de Israel, las comunidades más ortodoxas, por ejemplo, conservan todavía el yiddish, hablan este idioma de los judíos primordialmente de Europa Central y Europa del Este. Y efectivamente es un idioma
que desde la perspectiva cabalística, regresando otra vez a la parte mística, a la parte, a este nivel de lectura de Sod, se le encuentran, o es parte de lo que hacen quienes estudian estos niveles, justamente se le encuentra relación al idioma con algunos de los conceptos. Se puede aprender de algunos conceptos a través justamente del idioma. Cuando hablábamos de que el Pentateuco no es letra muerta, una de las cosas fundamentales dentro de la Torá, estos 5 primeros libros de la Biblia, que son los mismos que están en los rollos de la Torá, que se guardan en este armario especial que está en todas las sinagogas y que se saca los lunes, los jueves y los sábados para leerse, se va leyendo un fragmento cada semana hasta llegar al fin del año, cuando se celebra una festividad que es la fiesta de la Torá, y al mismo tiempo que se termina de leer, se comienza a leer nuevamente. Y esto podemos sacar hay una interpretación cabalística justamente acerca de que la primera letra de la Torá, muy interesante, es la letra Bet. Hay muchos comentarios acerca de por qué la primera letra de la Torá, imagínense si hay discusiones hasta sobre la primera letra y amplias. En este caso se discute por qué la primera letra de la Torá no es la primera letra del abecedario, que es la Aleph, la A, es la B, es la Bet en hebreo, que es la segunda letra. Y además de que hay muchas discusiones, la forma de la letra es importante, también eso en la Kabbalah se aborda, es una letra como una C invertida, hay que pensar que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces es una letra, digamos, que está rodeada en todos sus lados, excepto hacia el frente, hacia donde va. Aquí hay muchas interpretaciones, algunas interpretaciones acerca de que esta letra representa que a partir del comienzo uno no debe mirar hacia arriba, abajo o atrás, sino solamente hacia adelante, de ahí para adelante. No podemos saber qué hay antes de la creación del universo, no tenemos manera de saberlo, entonces es una manera de impulsarnos a partir de la creación del universo. Pero también otra de las interpretaciones habla sobre esta letra que conforma, junto con la última letra de la Torá, que es la Lamed, juntas estas dos letras, en ese orden, Bet y Lamed, la L, formarían una palabra que significa desperdicio. Entonces, cuando uno empieza a leer el Pentateuco y termina a leer el Pentateuco, si se queda ahí, en realidad todo lo que tiene es desperdicio, no sirve para mucho. Pero cuando uno retorna nuevamente al principio y le da vida al texto y otra vez empieza a leerlo como hacemos, la palabra se invierte y entonces tenemos primero la L y después la B. Y ahí se forma la palabra Lev, que significa corazón. El corazón de la Torá está en regresar una y otra vez a su lectura. ¡Qué belleza! Preciosísimo, me encanta. Muchas gracias. Bueno, y después del Pentateuco viene otro grupo de libros. Sí, todavía el Pentateuco muy rápido, podemos mencionar el Génesis, es de la creación a José, y después ya vienen los libros de Moisés, aunque se consideran los 5 libros de Moisés, el Éxodo, por supuesto, la salida de Egipto, del pueblo de Israel, Levítico, Números, Deuteronomio, el desierto, hasta la muerte de Moisés. Eso es lo que se lee en la Torá y donde están, de acuerdo con la creencia judía, prácticamente todas las enseñanzas, todo se deriva de ahí. Quiero ser muy puntual en esto. En la Torá, cuando uno se refiere a la Torá, que es el texto sagrado por excelencia del judaísmo, se refiere a estos 5 primeros libros. No tienen que recurrir a otro lado. Cualquiera que tenga en casa una Biblia, estoy seguro que todos la tienen, pueden ir, leer el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, y están leyendo, de acuerdo con la tradición judía, la obra escrita o dictada por la mano del Creador. Es la creencia nuevamente de la tradición, soy muy respetuoso de y ahí podemos sentirnos súper unidos al pueblo judío. Por supuesto, y también en lo que sigue, porque el cristianismo también tiene los siguientes libros, sin ninguna duda. Empezamos con Josué, por ejemplo, que es después de la muerte de Moisés, es el que toma el mando, digamos, del pueblo de Israel hasta que se establece ya en la tierra de Israel. Después tenemos el libro de Jueces, donde aparecen célebres jueces que eran de alguna manera los que gobernaban regionalmente al pueblo de Israel ya establecido. Antes de que hubiera reyes, había jueces, y los jueces tenían una posición de liderazgo. Por ejemplo, es muy famoso el caso, ahora que se discute tanto el tema de la igualdad de derechos, la igualdad de género en el ámbito laboral, pues probablemente la juez más importante de la Biblia es una mujer, que es Débora. Ahí narra justamente cómo era todas sus hazañas como juez. Está ahí mismo otro juez famoso es Sansón, tan famoso porque hay hasta películas y demás, el hombre muy fuerte de la tribu de Dan. Después de Jueces tenemos ya los libros de Samuel 1 y Samuel 2, cuando aparece ya los reyes en Israel, el primer rey, que es Saúl. Bueno, por supuesto el profeta Samuel, que es contemporáneo a Saúl, después el rey David,
el rey Salomón y ya la división. Esto ya estamos hablando de Reyes 1, Reyes 2. Cada rey tenía un profeta que lo iba escoltando, era como su ángel de la guarda. Había profetas, más de uno en algunos casos, había profetas, pero sí, por supuesto, hay una relación cercana entre los reyes y los profetas. De hecho, aunque los profetas aparecen en libros posteriores, en muchos casos se trata de profetas contemporáneos a los reyes, efectivamente. Y vienen ya después, efectivamente, los libros de profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, los escritos. La verdad es que hay libros muy interesantes en la Biblia. Por ejemplo, no sé qué tan familiarizada esté tu audiencia con el libro de Eclesiastés, Coelet. Es un libro hermosísimo, vale mucho la pena leerlo. En ese viene es como una oda a la mujer virtuosa, ¿no? No, lo que pasa es que el rey Salomón escribe 3 libros en su vida, uno en su juventud, uno en la madurez y uno en la vejez. Este es el libro de la vejez. Yo creo que es el libro más realista. Que dice que hay tiempo para reconstruir, tiempo para destruir, tiempo ¿sí? Exactamente. El capítulo 3 de Eclesiastés dice hay un tiempo para cada cosa, un tiempo para construir, para destruir, un tiempo de guerra. Es un alivio leer eso siempre. Pues a veces es Cuando difícil. Todo va mal, vas a ese texto y dices, bueno, ya pasará. Es un texto muy humano, cuesta trabajo creer que está en la Biblia. De hecho, hay amplias discusiones acerca de por qué está en la Biblia y se considera que está solamente por los últimos fragmentos que hacen referencia justamente a la sumisión al Creador, porque fuera de eso toda la filosofía de Eclesiastés es realmente muy humana, por momentos incluso depresiva, pero es un hombre en su vejez que llegó a ser, de acuerdo con la tradición, con la creencia, el hombre más sabio, y que al final de su vida dice, ¿todo esto para qué sirve? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, pues vamos a un corte y sí me gustaría que nos platiques un poco del tercer grupo ya hablamos de los, pero de toda esta historia desde la primera página de la Biblia o de de los 3 libros que ustedes leen hasta el último, la presencia de la mujer. ¿No? Porque yo no estoy de acuerdo cuando dicen, es que antes la mujer no tenía ni voz ni voto. Oye, ¿cómo que no? Eran mujeres heroicas que hicieron muchísimo por el pueblo de Israel y puedes mencionar un montón de nombres de mujeres que de verdad dieron la vida por su pueblo y lo hicieron de maravilla y consiguieron sus objetivos. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y vamos a concentrarnos ahora, hablando de las mujeres, desde la voz de un judío, súper preparado, Enrique Shmelnik, un personaje dentro de la comunidad judía en México. Repito, su cargo, director del Centro de Documentación e Investigación de la Comunidad Ashkenazí de México, que independientemente de sus grados académicos y su participación en el Comité Central Judío, representando a esta organización, etcétera, es alguien que realmente ha leído, ha estudiado la Biblia y la ha estudiado pues con todas las herramientas posibles, sabes hebreo perfectamente, en fin, tantas cosas. No perfectamente. Eres un hombre un hombre actual, moderno, catedrático, etcétera, y podrías hablarnos de la mujer, que con se rompa, gusto. por favor, la idea Debo de decir que... que agradezco tus palabras, favor que me haces con lo de la preparación, te lo agradezco mucho. Mira, la mujer, efectivamente, hay mujeres muy significativas en la Biblia. Cuando uno piensa justamente en mujeres que tomaron decisiones importantes, viene a la mente, por supuesto, la posición de las matriarcas. Nosotros tenemos a los patriarcas del Génesis, que son Abraham, Isaac y Jacobo, y 4 matriarcas, porque bueno, Jacobo tenía 2 esposas, que son Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Creo que Rebeca es un caso emblemático, porque ella realmente determinó el futuro del pueblo, cuando tomó decisiones con mucha astucia. Era una mujer con gran astucia, incluso engaña de alguna manera al esposo con la idea de el tema de la primogenitura, pero es la que se da cuenta que su hijo menor es en realidad el que tendría que ser primogénito, que es Jacobo, y continúa la línea gracias a las decisiones que ella toma, ¿no? Aprovechando un poco la ceguera del esposo y demás, lo hace pasar por su hermano mayor, por Esaú, que ya había vendido la primogenitura. En fin, fue una decisión, digo, sin entrar mucho en detalles, era difícil. De todo o nada, sí. Dificilísima. Tomó decisiones importantes. Tenemos, por ejemplo, los dos libros muy importantes con mujeres, que son el libro de Ruth y el libro de Esther. Ruth es una mujer que, después de perder a su marido, ella no siendo judía, no siendo parte del pueblo, pierde a su marido judío, viviendo lejos de Judea, y su suegra, de nombre Noemí, le dice, pues regresa a tu pueblo, a Moab, donde perteneces, y ella le dice, no, yo voy contigo, y es tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Exactamente, y es el prototipo de la conversión en el judaísmo, que no es un tema muy común, pero existe por convicción, y el caso de Ruth es emblemático porque es cuando uno habla de conversión piensa en Ruth. Ruth es la conversa, y de ella, nada más para que veamos su nivel, de ella desciende el rey David, que es su bisnieto. El rey David es bisnieto de Ruth, y del rey David desciende obviamente el Mesías en la creencia, me parece que en ambas creencias, sí, claro, no hay ninguna duda sobre el tema de la descendencia. Entonces, imagínense, de Ruth viene el Mesías, así de importante es el personaje de Ruth, que es una mujer conversa. Otro personaje femenino, hay muchísimos, pero otro que es fundamental es Esther. Esther, que también tiene su libro. Nosotros celebramos recientemente la fiesta de Purim, que es la fiesta más alegre del calendario judío y que es la fiesta que celebra justamente los episodios que vive aquella mujer. Esther se considera una tzadeket, un nivel de justicia, una mujer de veras de un nivel muy, muy elevado. Era viuda, ¿verdad? En realidad lo que sucede con ella es que es tomada para el rey de Persia, que había asesinado a su esposa Vashti, el rey de Persia, y había decidido buscar otra esposa, y esta mujer va al palacio, oculta en su momento el judaísmo por recomendación de un tío suyo, y cuando llega un momento en que los judíos corren peligro, ella pone su propia vida en riesgo para salvar al pueblo. Es una historia muy interesante. Una frase famosa que hay ahí es cuando el tío justamente le dice: esta decisión que vas a tomar, que está poniendo en riesgo su vida a todas luces, está corriendo un riesgo muy grande, un sacrificio importante, le dice: si no lo haces tú, el Creador va a encontrar otro camino para hacerlo, finalmente va a suceder, pero tú no tendrás la salvación. Digamos, la idea es que a veces las cosas igual van a tomar un rumbo, pero es nuestra decisión si formamos parte de ese destino o no, si nosotros participamos o no en ese destino. Pero y ella decide hacerlo. Y ella lo decide hacer y lo logra. Así es. La otra que decía que era viuda entonces es Raquel, ¿no? Una que va y mata a no sé quién, Salomón o a quién. ¿De dónde viene la fiesta del Purim? Purim viene de Esther. Esther, lo que sucede, exacto, lo que sucede. Me confundo, hay curso sí, no de hay eso, problema, no. Hay curso de las mujeres de la Biblia. Bueno, esta es la festividad de Purim, es básicamente la idea de que se salvó el pueblo de Israel de otro pueblo, en realidad de un gobernante, era el primer ministro del rey, que era Amán, que es el gran villano de esta historia y que intenta
exterminar al pueblo judío. Es interesante esta festividad porque contrasta mucho con la otra festividad que es la de Hanukkah. Déjame platicarte muy brevemente. En Purim, lo que nosotros celebramos en esta festividad es que el pueblo judío se salvó de un intento de aniquilación física. Intentaron exterminar físicamente al pueblo, igual que en el Holocausto. Básicamente es lo mismo, la misma idea. Es el exterminio físico. No les importaba el judaísmo, les importaba el exterminio físico de los judíos. Mientras que en Hanukkah lo que celebramos es que los griegos no consiguieron acabar con el judaísmo, no con los judíos. Ellos no querían matar a los judíos, querían simplemente helenizarlos, exactamente. Sucedió en otras épocas también la helenización del pueblo judío, el intento de convertirlo. Entonces se enfrentan dos diferentes cosas. Una es el exterminio físico y el otro el exterminio espiritual. Una cosa es acabar físicamente con los judíos y otra cosa es acabar espiritualmente con los judíos, con el judaísmo, no con los judíos, sino con el judaísmo. Pero como Dios tiene una alianza eterna con ustedes, nunca se va a acabar. El tema es interesante además porque lo curioso es que para salvarse en la fiesta de Hanukkah del exterminio espiritual del judaísmo, libran una batalla, los macabeos justamente, los macabeos libran una batalla física, mientras que en Purim se da a través del ayuno y de la oración, aunque también hay una batalla, en realidad nos salvamos de una manera espiritual, de un exterminio físico. A ese nivel están ligados el cuerpo y el alma en la creencia judía, la materia y el espíritu. La idea es, a veces hace falta defender nuestras creencias espirituales hasta con lo físico, hasta con una batalla física, y a veces para salvarnos físicamente de algo, incluyendo no solo guerras, también de alguna enfermedad, de algún mal, hay que recurrir a la parte espiritual. Están ligadas las dos cosas. De hecho nosotros jugamos en Hanukkah, en la fiesta de Hanukkah usamos lo que es una pirinola, es típica de la fiesta de Hanukkah, mientras que en la fiesta de Purim es típica la matraca, hacer ruido con una matraca. Y esto también tiene que ver con eso, justamente. A veces, como en la fiesta de Hanukkah, lo que está en riesgo viene de arriba, pero la batalla se libra abajo, entonces se le da vuelta desde arriba, pero las vueltas las da la pirinola abajo, mientras que en Purim es al revés, nosotros estamos abajo dándole vueltas y la matraca, el giro, digamos, se da a nivel espiritual allá arriba. Qué bonito, ¿no? Es que está lleno de signos y símbolos, sí, perfecto. ¿Alguna otra mujer? ¿Alguna otra mujer? Bueno, hay muchas. Débora es una juez muy célebre. Sara, que es la esposa de Abraham, también es fundamental en la historia, toma decisiones significativas. Lea y Raquel, que son las dos esposas de Jacob, que son dos de las matriarcas. Eva, por supuesto, no se puede omitir la participación. Y sé que a veces parece como que tiene una posición muy negativa, en realidad es positiva también. Hay sendas explicaciones acerca de la posición de Eva, la importancia que tiene, y por supuesto los Midrashim hablan de su belleza. Es la única mujer hecha, digamos, directamente por la mano del Creador. Un poco más adelante podemos hablar, por supuesto, de la esposa de Moisés, que es Tzipora. Séfora. Ay, sí, que tampoco era judía, Tampoco era judía, efectivamente. Y tuvo una gran influencia en él. Totalmente, así Totalmente. es. Vienen sus hijos de ahí. La verdad no faltan mujeres en la Biblia, hay también de otras características. ¿Cuál fue esta que me confundí con Esther, que fue la que asesinó a un señor que se fue con sus empleadas a escondidas a vivir con un hombre y que mientras el hombre dormía ella le cortó la cabeza? Es que esta mujer es impresionante y lo hizo para salvar al pueblo judío, mientras que el Consejo de Ancianos, los sacerdotes judíos y los escribas y los fariseos y todo el mundo estaban dialogando de cómo defenderse de ese hombre. De Císara. Y no lograban encontrar una solución. En el libro de Jueces lo cuenta. A ver, cuéntame. El libro de Jueces, cuando está peleando justamente Débora contra este pueblo que está encabezado por un jefe militar que se llama Císara, Císara, de pronto agotado de la batalla, llega a casa con esta mujer que era una de sus mujeres, que era él, y ella le da de tomar leche. De acuerdo con la Biblia, eso lo adormece un poco y así lo asesina y salva al pueblo judío. Bueno, sí, de la guerra, digamos, que estaban librando en ese momento. Pero ves cómo las mujeres eran capaces de arriesgar su vida, su honor, está Dalila, su dignidad. por ejemplo. Ándale. Con Sansón, que es un personaje interesante también. Hay una pregunta entre los Midrashim, otra vez entrando en la parte talmúdica, en las discusiones y demás. Hay una pregunta acerca de si Dalila es lo que conocemos como la Basherte de Sansón, que significa el destino de Sansón, la media naranja. En la creencia judía existe la idea de la media naranja, que se llama Bashert y Basherte, que se traduciría como destino. Si encontraste a tu destino o no lo encontraste. A ver si se encontraron las dos medias almas que fueron creados desde el principio, incluso antes de la creación del universo, para encontrarse en este mundo. Y la pregunta es si efectivamente eran o no media naranja, y la respuesta ahí interesante es que sí.
Eres media naranja porque no siempre la persona que corresponde a nuestra media naranja es la persona con la que más felices vamos a vivir, sino a veces es también de la que más vamos a aprender. Y Sansón tenía mucho que aprender con Dalila. Qué bueno, eso está muy bien, ¿no? Porque que no se piense que son dos almas idénticas, sino que es alguien complementario, ultra complementario. Así es, cuando se crea la mujer en el Génesis, la palabra que usa es kenegdó, que se puede interpretar como a tu lado o en contra tuya. Es creada la mujer en realidad también para ser un desafío para el hombre, o la pareja, los dos. El hombre también es un desafío para la mujer, son mutuamente un desafío uno para el otro también. Claro, para crecer. Así es. Claro, suben uno por el alma del otro hacia el cielo y llegan juntos. Lindo, ¿eh? Bueno, pues yo quiero que vengas otra vez. ¿Ya se acabó 4 bloques? No puede ser. Bueno, muchas gracias. Enrique Schmelnick, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto como siempre, Tere, te agradezco mucho. Gracias y seguimos platicando en otra ocasión. Muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludar.